Bueno, hemos escuchado la palabra de Dios antes de este tiempo de adoración. Ha sido muy edificante la palabra que hemos recibido, los que estábamos aquí al llegar para oír la voz de Dios y permitir que el Espíritu Santo, hermano, guíe, dirija nuestras vidas por esas sendas de justicia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a continuar aquí abriendo las páginas de las Escrituras al Salmo número 85. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Quiero compartirles, hermanos, este tema, la necesidad de ser renovados. La necesidad de ser renovados. Y creo que los días que estamos viviendo tan llenos de ocupación, tan llenos de ansiedad, tan llenos de temor por todas las cosas que en el entorno de nuestra vida suceden, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, en las naciones, en las crisis que estamos viendo en el horizonte del mundo entero. Hermanos, todo eso trae como cierta carga al corazón. Y aún los hijos de Dios muchas veces nos vemos cargados, nos vemos afligidos, nos vemos preocupados por lo que está pasando. Pero Dios, hermanos, siempre tiene el control, ¿verdad? Dios siempre está sentado en su trono de gloria. Él sigue siendo el soberano de las naciones. Él sigue siendo el todopoderoso. Y Él sigue teniendo el control de las vidas, de nuestras vidas y también de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, amén, al que usted y yo estamos integrados, y en Él tenemos que encontrar siempre esa esperanza y esa renovación de nuestras fuerzas para seguir adelante hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Dice la palabra, Salmo 85, versículo 1: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. En la historia del pueblo de Israel, vemos, mis hermanos, como decía nuestro hermano Humberto en la exposición de la palabra, vemos un tiempo, más o menos unos 40 años, dice la Biblia, que Israel transitó por el desierto. Ahí encontraron toda serie de dificultades, de desafíos, de necesidades, de peligros, de adversidades que ellos vieron. Y a pesar de que la presencia de Dios evidentemente estaba con ellos, y Dios se mostró día a día en medio de cada necesidad, de cada situación, de cada peligro, Dios mostró que ellos no estaban solos, que Él estaba con ellos y iba a respaldar, porque era su propósito que ellos pasaran por ese desierto para llegar a un lugar que Dios había preparado para cada uno de ellos. Vea qué lindo, en medio de todo esto, de la sequía del desierto, de los peligros y la adversidad que ellos vivieron durante toda esa etapa, ese tiempo, hermanos, Dios tenía la tierra conocida como la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que dijo a Abraham y a su descendencia que fluye leche y miel. Después de ese tiempo fatigoso, ese tiempo de gran esfuerzo, ese tiempo de gran preocupación, de gran desafío, ellos llegaron a una tierra donde la bendición de Dios se mostró sobre Israel.
Y aquel pueblo que había sido peregrino, aquel pueblo que había estado agobiado por las injusticias que sufrieron en Egipto, ahora tienen un lugar que pueden decir: esta es nuestra casa. Tienen un lugar donde ellos pueden decir: esta es una herencia de Dios para nosotros. Ahora tienen un lugar donde ellos pueden beber, ellos pueden comer, ellos pueden disfrutar, ellos pueden establecerse como familias, como tribus en esa tierra, porque era la tierra que Dios tenía para ellos. Amados hermanos, a veces sentimos en el pasar de los días, en las circunstancias adversas, las pruebas, enfermedades, situaciones de familia, problemas en el trabajo, escasez, peligros que vemos a nuestro alrededor, parecería que nos vamos a ahogar en todo ese, diríamos, en toda esa tormenta. Pero quiero decirle que Dios siempre tiene una bendición para su pueblo. Dios siempre tiene una salida para su pueblo. Dios siempre tiene una respuesta para su pueblo. Y si hemos de pasar por todas estas cosas, no olvidemos lo que la palabra de Dios nos dice, que todo nos ayuda a bien a los que amamos a Dios y a quienes hemos sido llamados con un propósito divino. Dios siempre tiene un oasis. Dios siempre tiene, hermanos, un camino de bendición por el cual Él quiere que nosotros caminemos y vayamos en esa senda de victoria. Hay ciertos síntomas, podríamos decir, del cansancio, de la fatiga espiritual que muchas veces viene a nuestra vida. Podríamos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, aquí la palabra de Dios dice, en lo que hemos leído, que la razón por qué este pueblo había caído, al menos a lo que se refiere el Salmo 85, al pueblo de Israel, fue porque ellos mismos habían caminado en contra de la voluntad de Dios. De tal manera que lo primero que señala este salmo es precisamente el obstáculo, el pecado mismo que había hecho que este pueblo, hermano, dejara de disfrutar de las bendiciones de Dios, aunque Dios estaba con ellos. Dios nunca los dejó, Dios nunca los abandonó. Pero el pecado, hermanos, levanta, dice el profeta Isaías, levanta una pared, trae una división entre nosotros y Dios. No porque Dios levante la división, sino más bien porque nuestras actitudes muchas veces de pecado, por ejemplo, la incredulidad, dejamos de creer en el Señor. A veces, hermano, la falta, la amargura por las dificultades, como sucedió a Israel en el desierto, por el duro trabajo, por las dificultades que ellos atravesaron en ese pueblo, su corazón se volvió duro, se amargaron, se entristecieron, vivieron en prisiones de tristeza, de desesperación a causa del sufrimiento que ellos habían vivido. Y todo esto, amado hermano, lo que hace es precisamente perder de vista la gracia de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios que siempre está con nosotros. Por eso dice aquí la palabra: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Porque si es cierto, hermanos, que el pecado, las actitudes nuestras hacia Dios, como la incredulidad, muchas veces nos separan de Él, pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida para revelarnos, hermano, qué es lo que está estorbando nuestra visibilidad de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene para traer convicción de que el problema no está en Dios. Dios no es que Él no nos quiera bendecir, no es que Dios no nos quiera ayudar, no es que Dios no tenga un plan de salvación, un plan de victoria para nuestras vidas, sino es que el problema está en nosotros. El pecado tiene que ser removido del corazón para que podamos encontrar, hermanos, esas fuerzas, esa renovación, ese refrigerio, esa frescura de Dios en nuestras vidas. Pero hay necesidad de que ese estorbo sea removido. Y definitivamente, hermanos, una de las cosas que nos privan de la bendición de Dios en nuestras vidas es precisamente la presencia del pecado. El temor, la angustia,
la incredulidad, la murmuración, todos estos pecados y muchas cosas que podríamos mencionar, hermanos, tienen que ser removidas del corazón. Porque de lo contrario vamos a caminar en derrota, teniendo un Dios tan grande, tan bueno, tan maravilloso y que está dispuesto a bendecir nuestras vidas. No vamos a disfrutar de esa bendición si no removemos de nuestro corazón aquello que está estorbando el fluir de Dios, de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos ser renovados. Necesitamos, hermanos, beber de esa agua de vida. Necesitamos el cauce que nos lleve a disfrutar de las bendiciones de Dios, y el pecado tiene que ser removido del corazón. Eso fue lo que Dios le enseñó a Israel durante todo este tiempo. Ellos tenían que remover de su corazón todo aquello que había impedido que vieran su gloria y su poder en esa travesía en el desierto. Y a menos que ellos no removieran eso, hermanos, de su corazón, ellos no podrían ver la gloria y la bendición de Dios en nuestras vidas. El pecado trae cansancio. El pecado trae fatiga espiritual. El pecado nos derrota. El pecado nos hace perder las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Por otro lado, la falta de hambre de Dios, la falta, hermanos, de búsqueda de la presencia de Dios, eso también trae una carga en nuestro corazón cuando no hay hambre de la palabra. Yo le felicito por estar aquí, porque estar aquí es una evidencia que usted tiene hambre de Dios, que usted tiene hambre de su presencia, que usted tiene hambre de la palabra, que usted quiere oír la voz de Dios para su vida, que usted quiere que Dios haga algo en su vida, usted quiere que Dios lo bendiga, usted quiere que Dios levante su vida y haga cosas maravillosas, aún mayores de las que usted ha visto en su vida. Pero hermanos, cuando hay apatía, cuando perdemos el apetito espiritual, mire qué lindo lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Dice que Jesucristo es el pan de vida. Él es el que sacia, hermanos, el hambre espiritual. Él es el que llena todos los vacíos que hay en el corazón del hombre. Pero muchas personas no tienen hambre de Dios. Tienen hambre de las cosas que perecen. Tienen hambre de poder, hambre, hermanos, de las cosas que no llenan el corazón. Pero bendito aquel que tiene hambre de Dios. Cuando perdemos el apetito, hermanos, espiritual, hay que afligirnos. Así como se aflige cuando dice, bueno, me estoy perdiendo el apetito, me estoy poniendo muy delgadito. Se puede morir cualquier persona que no se nutre, que no se alimenta. Y hay preocupación cuando se pierde el hambre. Pues así también, hermano, cuando perdemos el hambre por la presencia de Dios. Cuando usted ya no tiene deseo de leer la palabra, por ejemplo. Cuando usted ya no tiene el ánimo, hermano, de doblar sus rodillas delante de Dios para orar, para bendecir el nombre de Dios. Cuando usted ya siente una lucha, una batalla, el poder decidir venir a la iglesia o ir a otro lugar, el no congregarse, el no tener hambre de la palabra, el no buscar la presencia de Dios, el no servir al Señor, el no poderle dar, hermanos, a otros el pan del evangelio. Todas estas cosas son como síntomas de que estamos perdiendo el hambre por la presencia de Dios. Y cuando estamos perdiendo el hambre por la presencia de Dios, es una señal, así como para todos los conductores aquí que estamos y que manejamos un vehículo, ¿verdad? Cuando el tanque de gasolina está quedando vacío, de momento se enciende un piloto y ahí comienza a anunciarnos el peligro de que nos podemos quedar varados en la calle. Que es necesario visitar una gasolinera para poder llenar una vez más el tanque y seguir el viaje, hermano. Y así también es en la vida espiritual.
Cuando perdemos el hambre de Dios, el hambre de su gloria, de su presencia en nuestras vidas, cuando hemos dejado de amar al Señor en prioridad en nuestra vida, cuando ya no sentimos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano, Dios nos está avisando que es tiempo de buscar una renovación espiritual, es tiempo de ir al altar, es tiempo de ir a su presencia, es tiempo de renovar, hermanos, aquellos valores espirituales que usted y yo necesitamos. Otro síntoma es la falta de santidad en nuestro caminar con el Señor. El poder obedecer a Dios, el poder hacer las cosas como Él le agradan, el poder vivir una vida que sea de testimonio, testimonio para nuestros hijos, testimonio para nuestra familia, testimonio para los vecinos. Ellos saben que somos cristianos y ellos deben de ver, hermanos, a Cristo en cada uno de nosotros. El testimonio es muy importante, pero el testimonio externo, es decir, lo que las personas leen en nosotros, lo que las personas ven en nosotros, es el resultado, hermanos, es el resultado de una vida que está viviendo en rectitud para con Dios. Hay un principio en la oración que Jesús nos enseñó en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Él dice: cuando tú entres a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y el Padre que oye y te ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir, hermanos, que lo que se refleja en la vida es el fruto de lo que está dentro. Es el fruto del carácter. Es el fruto, hermanos, de nuestra personalidad, que no es la personalidad, la base de la personalidad de cada uno de nosotros no es, hermanos, lo que las personas pueden ver externamente, sino lo que está interno. Yo trabajé en un tiempo antes de, cuando, imagínese usted, en los primeros años de la juventud por ahí, trabajé con una compañía que se dedicaban a los trabajos eléctricos, sobre todo en la parte de la alta tensión, de esos cables que usted ve en las torres, ¿verdad?, que van de un lugar a otro. Y interesante que cada uno de esos cables ejerce una presión tan grande, hermanos, y permanecen ahí por años. Usted va a ver esos cables ahí por años y años, tensados de una torre a la otra, con gran peso y con gran tensión. Pero ¿sabe cuál es el secreto de por qué esos cables se mantienen allí por tanto tiempo y de tanta utilidad? Porque trasladan de un lugar a otro el poder de la electricidad que nos hace, hermanos, vivir ciertas comodidades. ¿Sabe cuál es el secreto? Que estos cables tienen lo que se llama un alma de acero. O sea que lo que está por encima es parte del cable, pero en realidad lo que hace sostener, lo que hace darle propósito a esos cables de un lugar a otro, de kilómetros en kilómetros, es precisamente el alma de acero que va en la parte central de cada uno de esos cables. Y amado hermano, así debe de ser nuestra vida espiritual. Lo que se va a reflejar al mundo, hermanos, que esperamos que sea la gloria de Cristo, estará fundamentada, amado hermano, en que nuestro corazón esté entregado al Señor. Que nuestra vida la estamos esforzando por agradar a Dios. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana trata, hermanos, de agradar al Señor, de vivir para la gloria de Cristo, de obedecer su palabra, de obedecer sus mandamientos, de vivir agradándole a Él, hermano, agradando al Señor. Dice la Biblia que la iglesia tiene que ser como la novia. La novia dice que se atavía ¿para quién? Se atavía para su marido. Es decir, que si nosotros, hermanos, hemos de fundamentar nuestra vida espiritual con solidez, lo vamos a hacer para que Cristo sea magnificado en nosotros. Lo vamos a hacer, hermanos, para que aquellos que no conocen a Cristo puedan ver que la gloria de Él en la vida de una persona produce un cambio poderoso. No solamente un cambio en el carácter, sino también un cambio de destino.
Porque antes caminábamos hacia la perdición, pero ahora caminamos hacia la salvación de Dios. Caminamos, hermanos, a ese día glorioso cuando nos vamos a abrazar con Jesús en las moradas eternas. Pero eso implica, hermanos, caminar en una vida de santidad. Dice la Biblia que la santidad conviene a la casa de Dios. Dice la palabra del Señor también, amados hermanos, que sin santidad nadie verá a Dios. Pero Dios quiere que lo veamos. Dios quiere que contemplemos su gloria, que disfrutemos de sus bondades como un Padre amoroso. Así que, amado hermano, la falta de santidad nos anuncia que necesitamos una renovación, que necesitamos ir a la fuente de santidad, que necesitamos una vez más, hermanos, ser impregnados de la gloria y la santidad de Dios en nuestras vidas para aquellos que tenemos hambre y sed de justicia. Otro aspecto, hermanos, que nos anuncia la necesidad de la renovación espiritual es el desinterés en el servicio. Creo que es vital para todo cristiano. Yo no puedo concebir la vida de un cristiano separado del servicio, separado de multiplicar el talento que Dios le dio desde el momento que lo llamó. Todos nosotros que nos hemos entregado, los que ya somos cristianos, hermanos, juntamente con ese llamado y la bendición de la salvación que hemos recibido, también hemos recibido talentos, hemos recibido propósito, hemos recibido llamado, hemos recibido un compromiso. Cada uno de nosotros tenemos que estar integrados al servicio del Señor. ¿Y sabe cuál es el servicio, hermanos, que Dios quiere que la iglesia, que todos hagamos? Es que declaremos su salvación a toda persona. Que eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos después de haber resucitado y antes de ascender. Vayan por el mundo, prediquen, anuncien, hagan discípulos en todas las naciones. Hermanos, lo que le agrada a Dios es que cada uno de nosotros estamos siendo instrumentos en su mano para llevar almas a los pies de Cristo. Hermanos, son millones de personas las que están caminando hacia la condenación. Se están deslizando hacia un lugar que no tiene retroceso. Y Cristo ha dado a su iglesia la autoridad, las herramientas, el poder, la presencia del Espíritu, hermanos, la gracia de Dios, la habilidad para que podamos nosotros anunciar esas buenas nuevas de justicia a todos aquellos que necesitan del Señor. Yo estoy seguro que dentro de su familia hay personas que necesitan de Dios, que usted sabe que si murieran hoy y no están con Jesús, su alma se condenará. Puede ser un padre, un cónyuge, un hijo, un pariente cercano, un buen amigo, un compañero que usted sabe que no está bien con Jesús y que su alma peligra en cuanto a la perdición eterna. Entonces, hermanos, ¿cuánto necesitamos servir a Cristo? ¿Cuánto necesitamos que cada uno? Y sabe que en el servicio a Cristo no hay edad y no hay jubilación. Los niños pueden servirle a Cristo. Los jóvenes pueden servir a Cristo. Los niños pueden ganar a otros para Cristo. Los jóvenes pueden ganar a otros jóvenes para Cristo. Las familias podemos ganar a otras familias para Cristo. El abogado puede ganar a otros abogados para Cristo. El que trabaja allí en la empresa puede ganar a otros que están con él trabajando, hermanos, para la gloria de Dios. Dios quiere que su casa sea llena de su gloria. Y que dice la palabra, hermanos, que Jesús quiere que llevemos fruto y que este fruto permanezca, gloria al Señor. Cuando nos debilitamos en el servicio, en la pasión por las personas que no conocen al Señor, es tiempo de buscar la renovación de Dios. Es tiempo, hermanos, de buscar la gloria de Dios. Dios ha levantado a su iglesia para que la iglesia, hermanos, sea el instrumento en su mano para bendecir a todas las naciones. Por supuesto que es una meta desafiante, es una meta tan grande, imposible en lo humano el poderla realizar. Pero no olvidemos que el Señor envió su Espíritu. Él derramó su Espíritu Santo aquel día de Pentecostés.
La gloria de Dios descendió allí. Y hermanos, en un tiempo récord, aquel pequeño grupo de 120 que estaban allí reunidos, que fueron investidos del poder del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, se levantaron, hermanos, para conquistar toda Jerusalén para Cristo a través de la predicación del Evangelio. Y sabe que en los tiempos no eran favorables para los cristianos en Jerusalén en aquel tiempo. ¿Sabía usted que la ciudad más peligrosa, hermanos, para un cristiano era Jerusalén en aquel momento? Porque había mucha persecución, porque no querían que el nombre de Jesús fuera predicado. Pero aún con todas estas oposiciones tan grandes que ellos tenían, hermanos, a través del poder del Espíritu Santo se levantaron para proclamar a ese Dios maravilloso que un día vino a este mundo, que se hizo carne, y a través, hermanos, de su vida vimos la gloria de Dios, vimos la salvación de Dios para toda la humanidad. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de decirle: Señor, aquí estoy para servirte. Señor, no quiero estar inactivo. No quiero ser un espectador dentro de tu obra. Dice la Biblia: la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y si somos pocos, amado hermano, no podemos quedarnos allí observando lo que está pasando, viendo y muchas veces hablando, comentando lo que está pasando, pero sin tomar alguna acción significativa para que esa familia cambie, para que esa vida cambie, para que el país cambie, para que el mundo cambie. Es tiempo, amado hermano, que a través del poder del Espíritu Santo, que también está con nosotros, así como aquellos 120 fueron llenos de la gloria de Dios, así también usted y yo ahora tenemos al Espíritu de Dios. Él está con nosotros y Él es el que nos da el poder, nos da la capacidad, nos da la valentía, nos da, hermanos, el empuje para que nosotros podamos servir al Señor. Siempre, hermanos, dentro y fuera de la iglesia se necesitan obreros. Este país es tan grande, no solamente en extensión geográfica, sino es tan grande, hermanos, en población. Y un tercer, dimensión de la grandeza de este país es la gran necesidad espiritual que hay en este país. Si lo trasladamos, hermanos, esto al mundo, se multiplica la necesidad. Y es necesario que la iglesia de Cristo, usted que ama al Señor, usted que viene a la iglesia porque ama a Cristo, viene a la iglesia porque quiere glorificar su nombre, viene a la iglesia porque quiere oír la voz de Dios, viene a la iglesia porque usted quiere ser un cristiano de propósito, comprometido con el Señor. Hermanos, levantémonos. Es el tiempo de levantarnos para servir a Cristo. Es tiempo, hermanos, que usted y yo vayamos a la presencia de Dios para renovar nuestra vida, para renovar nuestra comunión con el Señor, renovar nuestra fe, renovar nuestra santidad, renovar nuestro compromiso de servicio, renovar, hermano, nuestra confianza en el Señor y salir para proclamar las buenas nuevas de Cristo, porque el mundo necesita a una iglesia comprometida, a una iglesia avivada en el Espíritu Santo para tocar, hermano, las naciones con el poder de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que realmente nos pongamos en la brecha, renovados por el poder de Dios, para hacer la diferencia en el mundo. Quiero finalizar con esto, hermano. Hay tres cosas que tenemos que hacer. Primero, para ser renovados, primero buscar el arrepentimiento y la limpieza de nuestra vida. Por eso dice la palabra: fuiste propicio a tu tierra, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Pero ¿sabe cuál es el pecado que Dios no perdona? Es el pecado que no lo confesamos. Pero si nosotros, dice la Biblia, confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces lo primero es remover, si el problema número uno, hermanos, de la
de esa debilidad espiritual es el pecado que está presente en nuestro corazón. Y no solamente hablemos de aquellos pecados que uno muchas veces los pone aparte, los separa, ¿verdad? Los grandes pecados, los medianos y los pequeños. Pero el pecado es pecado. Una murmuración es tan pecado como un homicidio. O sea, el pecado, hermano, es pecado. Y cada uno de nosotros sabemos, porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida de qué es lo que tenemos que remover, qué es lo que tenemos que sacar de nuestro corazón. Amado hermano, así como aquello que usted desecha, usted no lo guarda, ¿verdad? Sino que usted lo saca para desecharlo. De la misma manera, todo aquello que no nos bendice, todo aquello que opaca la bendición de Dios, todo aquello que, hermano, reprime la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que sacarlo. ¿Y cómo se saca? ¿Cómo nos limpiamos nuestro corazón para ser instrumentos útiles para la gloria de Dios? Hermano, es a través de la confesión. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y los confesamos delante de Dios y le pedimos perdón al Señor y le pedimos que nos limpie, hermano, Dios dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. No hay pecado que Dios, hermanos, no pueda perdonar si hay arrepentimiento, si hay confesión y si hay una súplica a Dios para que Dios limpie nuestra vida. Cuando ya nuestra vida, hermanos, está limpia, cuando hemos sacado de nuestro corazón todo aquello que impedía que la gloria de Dios se manifestara en nuestras vidas, nos estamos preparando, hermanos, para un nuevo alzar, como decimos, un nuevo vuelo, gloria a Dios, para ser renovados, para hacer cosas aún mayores para la gloria de Dios, para recibir de parte de Dios cosas que nunca antes hemos recibido. Es decir, una doble porción de la bendición de Dios. Pero además de eso hay dos cosas más que quiero compartirles, que están en el libro del profeta Isaías. Si usted va conmigo, por favor, allí al capítulo número 40 del profeta Isaías. Primero, entonces, es la limpieza, la santificación de nuestra vida. Segundo, hermanos, es recordar la grandeza de Dios. Recordar la grandeza de Dios. Porque en un momento determinado Israel se había olvidado de la grandeza de Dios. Y curiosamente, el capítulo 40 del libro de Isaías es un parteaguas. Porque si usted lee del capítulo 39 al capítulo 1 del libro de Isaías, usted va a ver allí el pecado de Israel y el juicio, el juicio proclamado por Dios para este pueblo. De puro juicio hablan la mayoría de estos capítulos hasta el 39. Pero el 40 cambia el tono. Del 40 en adelante, hermano, es como ir en el desierto y encontrar un oasis de esperanza, un oasis de bendición. A partir de este capítulo, Dios comienza a proclamar, hermano, las promesas de restauración, las promesas de bendición, las promesas que van a seguir a Israel más allá de su propia generación. Maravillosas promesas. Pero mire, una de las cosas que Dios quería que ellos restauraran en su corazón era reconocer su grandeza. Por eso dice el versículo 25: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a toda llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido?
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Israel se había olvidado de la grandeza del Dios a quien ellos adoraban. Y amado hermano, es algo que tiene que ser restaurado también en la vida de la iglesia hoy en día. Cristo es el soberano, hermano, no solamente de la iglesia, sino es el soberano de las naciones. Sabe que cuando Él venga, dice la Biblia, traerá un cinto. Allá en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando Jesús regrese por segunda vez, que esperamos que ese regreso de Cristo será pronto, hermanos, cuando Él venga a reinar a las naciones, dice la palabra que la escritura que trae Él es esta: Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, si ese Señor de señores, hermano, está con usted, ¿quién contra usted? Si ese Señor de señores está conmigo y nada es imposible para Él, ¿cuál es mi temor? ¿Cuál es mi angustia? Si Cristo tiene el poder de sacarme del pozo más profundo de desesperación y ponerme sobre mis pies sobre roca firme para estar firme y bendecido, ¿de quién temeremos? Israel, hermano, temió, Israel sufrió precisamente porque se olvidó de la grandeza del Dios que lo acompañó con fidelidad todo el tiempo. Nunca lo abandonó. De la misma manera, Cristo está con nosotros, su Espíritu está con nosotros. Nada es difícil para Dios. Todos aquellos problemas que usted tiene, le doy la buena nueva: Cristo es más grande que todo el problema que usted tiene. Amén. Y dice la Biblia que juntamente con la prueba, Él también nos da la salida. Así como aquí, mire, están anunciadas las salidas, los escapes. Así también, hermanos, los problemas pueden ser muy grandes, las aflicciones pueden ser muy grandes, pero Cristo tiene control de todas las cosas y Él tiene la salida. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su angustia? ¿Qué es lo que lo priva, hermano, de ver la gloria de Dios en su vida? A lo mejor sea que usted se ha olvidado que aquel que le llamó es el poderoso de Israel. Aquel que lo llamó es aquel que venció la muerte, que venció el pecado, que venció a Satanás y que volverá como Rey de reyes y Señor de señores a nuestra vida. Él es el poderoso, en Él tenemos que confiar, en Él tenemos que apoyar nuestra mano, amado hermano, porque Dios está con nosotros. Jesús dijo en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, Él dice que su iglesia está establecida sobre la roca. Sobre esta iglesia, dijo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, cuando yo recuerdo este versículo, me animo y digo, la verdad es que la iglesia ya tiene asegurada la victoria. El cristiano ya tiene asegurada la victoria. ¿Por qué? Porque el Dios que nos llamó, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos cubre, el Dios que nos ha enviado, el Dios que nos ha comisionado, el Dios que nos ha dado propósito, amado hermano, ese Dios es el que defiende a la iglesia, es el que sostiene la iglesia, es el que sostiene a cada cristiano. Por eso decía Pablo en la carta a los Romanos, él decía: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, espada, lo alto, lo profundo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Dice él: más en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que renovar nuestro corazón. Renovar, hermano, a través de la santificación. La santificación del cristiano lo renueva. Es como cuando lo operan a las personas ¿saben ustedes de las cataratas, verdad? Es como un velo así de piel que cubre la visibilidad y que la persona no puede ver bien.
Allá en nuestra congregación, uno de nuestros pastores le hicieron esa cirugía. Y entonces cuando ya apareció en la iglesia después de unos días, yo le digo, ¿y cómo te fue? ¿Cómo ves? Me dijo, 20/20. Hoy tengo visión 20/20. Te veo hasta las arrugas más chiquitas que tienes en la cara. Amado hermano, cuando el Señor nos purifica, podemos ver su gloria. Podemos ver, ¿se acuerda cómo le sucedió a aquel siervo de Eliseo en aquel tiempo pasado? Que dice, ábrele los ojos a mi siervo para que pueda ver todos los que están con nosotros alrededor. Porque él tenía su visión puesta en los ejércitos sirios que estaban allí, que los habían rodeado para destruirlos. Hermanos, y de una manera milagrosa Dios abrió los ojos espirituales de este siervo para que pudiera ver la grandeza del ejército de Jehová que estaba allí, los ángeles de Jehová. Hermanos, los ejércitos de Dios habían sido enviados para defender a estos siervos que estaban caminando para agradar a Dios y para honrar el nombre del Señor. Son más los que están con nosotros que los que están con el mundo. Es más el poder de Cristo. A veces, amado hermano, aún desde los púlpitos se ha magnificado el poder de Satanás. Pero quiero decirle que Cristo es el soberano, el único soberano. No, Satanás no se puede comparar con Jesús. La autoridad del diablo no se puede comparar con la autoridad de Jesús. Él es el soberano, hermano. Él es el que nos liberta. Él es el que rompe las cadenas, el que nos da una verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando usted viene a Cristo, cuando usted se entrega a Cristo, ese poderoso está con usted. Eso es lo que Dios le dice a Israel: abre tus ojos. ¿Quién ha creado todas estas cosas? ¿Acaso no soy yo el soberano? Y la otra cosa, hermanos, que vemos aquí en la palabra de Dios dice, sigamos leyendo los otros versículos, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero vea qué promesa más gloriosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar. Esperar en Jehová. La palabra esperar no es pasiva. La palabra esperar es una palabra activa. Esperar en Jehová significa esperar en su presencia. Cuando usted ora al Señor, usted está esperando en Dios. Usted está esperando que Dios se levante por usted. Usted está esperando, yo le llamo a eso las pautas de Dios. La pauta que Dios va a dar para que usted actúe, para que usted vea la gloria del Señor. Hermano, esperar en Jehová es esperar en oración. Esperar a Jehová es esperar en las promesas de su palabra. Esperar de que Dios no miente, de que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse de todo lo que ha prometido, que Él va a cumplir su palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra se cumplirá. Y cuando usted y yo esperamos en la palabra de Dios, en todas las promesas que Él nos ha dado, hermanos, como hijos, porque este es nuestro testamento del nuevo pacto. El evangelio es nuestro nuevo, el testamento, hermanos, donde están las promesas, los compromisos que Dios ha hecho con usted y conmigo. Y yo espero esa palabra, esa promesa de Dios. Eso es esperar. Esperar en oración. Esperar en las promesas de Dios. Esperar el momento, hermanos, que Dios remueva las aguas para que podamos ver el poder milagroso de Él en nuestra propia vida. Cuando usted y yo estamos confiando en el Señor, amados hermanos, ahí Dios nos va a renovar. Dice que seremos como águilas,
Vamos a levantar un nuevo vuelo. Todo aquello que nos ha cansado, Dios lo va a quitar. Todo aquello que nos ha fatigado, Dios lo va a limpiar. Todo aquello que hemos tenido, hermanos, como un sobrepeso que no nos ha permitido volar a las alturas del poder de Dios y de las promesas de Dios y de la visión de Dios, que es como la luz de la aurora. ¿Sabía usted que la visión de Dios, lo que Dios tiene para usted, lo que Dios tiene para la iglesia, es como la luz de la aurora? Que comienza un vislumbre, pero que va creciendo, dice, hasta que el día es perfecto, hasta que la plenitud del sol, hermanos, alumbra. Así es la bendición de Dios, así es la gracia de Dios, así es la visión que Dios tiene para usted y para mí. Lo que ahora somos, amado hermano, no es lo que Dios hará de nosotros, lo que Dios traerá a nuestra vida, la manera como Dios nos va a bendecir. Estamos quizás como a las 9 de la mañana, pero todavía falta mucho de lo que Dios quiere hacer. Dios le dará nuevas fuerzas, Dios va a renovar su visión, Dios lo va a usar de manera poderosa. Usted que había dicho a lo mejor en algún momento de su vida, yo ya cumplí mi vida útil, Dios le va a dar fuerzas para que usted siga. Amado hermano, si Moisés comenzó a los 80 años su ministerio, si Abraham comenzó a los 75 años, hermano, y algunos de nosotros ya con 60 años nos queremos jubilar de las cosas espirituales, pero no. Amado hermano, Dios lo va a renovar, Dios le va a dar fuerza, Dios lo va a usar como un canal de bendición para su familia, para su descendencia, para otras familias que necesitan de Cristo. Hermanos, Dios va a levantar a esta iglesia como el águila, con un nuevo vuelo. Prepárese, porque Dios le va a levantar, Dios lo va a usar y Dios va a demandar mucho de nosotros, porque cuando Él renueva nuestra vida, y sabe, amado hermano, mire lo bello que dice acá, con lo que voy a finalizar. Dice, caminarán, primero dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo espiritual. Lo físico, claro, si corremos nos cansamos, es lógico. Si vamos caminando nos vamos a fatigar. Pero hermanos, cuando en lo espiritual, mire, cuando la gloria de Dios, cuando la bendición de Dios está sobre nuestra vida y sobre la iglesia, cuando el agua viva del Espíritu Santo está corriendo de nuestro interior, hermano, cuando las aguas del Espíritu Santo, ese río impetuoso, está moviendo nuestra vida, está invadiendo nuestro corazón, está invadiendo a la iglesia, amado hermano, habrá mucho trabajo, sí. Habrá mucho que hacer, sí. Se van a multiplicar, hermano, las responsabilidades, sí. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Como estamos sustentados por el poder del Espíritu Santo, no nos vamos a fatigar. Vamos a servir a Dios y vamos a sentir, hermano, como gasolina, ¿verdad? Como vitaminas que el Señor nos da para que tengamos nuevas fuerzas. Porque, amado hermano, estamos en el tiempo final. Estamos en el tiempo final de esta historia que estamos viendo delante de nuestros ojos, y el Señor está levantando una familia, una iglesia poderosa de hermanos que la va a llevar hasta ese lugar de victoria, para que seamos de bendición para todas las familias de la tierra. Esta ciudad necesita de esta iglesia. Este país necesita de esta iglesia. El mundo necesita de esta iglesia, hermano. Levantémonos con las fuerzas renovadas en el Espíritu y alcemos vuelo, porque el tiempo es breve. Oremos al Señor.